Muy bien, pues vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar juntos tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos transforme. Abra, Señor, nuestra manera de pensar y nos ayudes a entender lo que tú, Señor, has querido hacer, Señor, por medio del Evangelio, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para recibir de ti, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues continuamos con las siguientes lecciones. Seguimos con las doctrinas elementales de Hebreos capítulo 6. Si se acuerdan, ¿cuáles doctrinas hemos visto ya hasta el día de hoy? Empezamos con el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, y estamos ahorita en las doctrinas de los bautismos. La semana pasada vimos el bautismo en agua. Hoy vamos a hablar de los siguientes dos bautismos, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo. Así que luego vamos a hablar acerca de la imposición de manos y vamos a hablar un poquito de escatología, que es eventos futuros, la segunda venida de Cristo, el juicio eterno, todos los juicios que vemos, el juicio del tribunal de Cristo, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. Y estamos cerca para terminar el primer bimestre, así que échale ganas. Y bueno, hoy, como les decía, vamos a hablar sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo. Vimos aquí en sus notas, dice que tenemos, Liz, si quieres, vente más cerquita. Que tenemos 3 tipos de bautismos. Ahí está en su nota, dice, vimos varios tipos de bautismos, dice, pero ahora nos enfocaremos en 3. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta, el bautismo en agua es una orden, es un mandamiento. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, todos los creyentes deben ser bautizados. Todos. No hay excepción. La única persona que no podría ser bautizada sería una persona que esté en su lecho de muerte y que en ese momento reciba al Señor Jesucristo y pues ya se fue, ya se peló y ya. No hubo tiempo de bautizarlo. Pero fuera de eso, todos los creyentes deben ser bautizados y es una orden. ¿Sí? Y este bautismo se tiene que hacer por hombres. Los hombres, o sea, los seres humanos, los líderes, los pastores, los creyentes bautizan. Les decía la vez pasada que ustedes en un futuro van a bautizar a la gente. ¿Sí? Cuando tengan sus grupos y ganen a sus discípulos, entonces van a tener la oportunidad de poder bautizar a la gente que vayan ganando en sus grupos. Así que a lo mejor habrá personas que digan, no, pues yo quiero que me bautice el apóstol, ¿verdad? Que me bautice el profeta. No, o sea, lo importante es que un creyente te bautice, o el pastor, ¿verdad? Lo importante es que un creyente te bautice. Entonces, este bautismo se realiza por los hombres. El segundo bautismo que vamos a verlo más adelante es el bautismo en el Espíritu Santo. Y este bautismo en el Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios para investirnos de poder, para darnos poder, para llenarnos de autoridad y poder. Y este bautismo es dado por Jesús. El que lo da es Jesús. Los hombres lo ministramos, nosotros oramos por la gente y ponemos manos y todo eso. Sin embargo, el que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Juan dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, refiriéndose a Jesús. Dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que en la siguiente lección vamos a entender un poco sobre esto. Y el bautismo que vamos a ver hoy es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y este es para unirnos en un solo equipo y funcionar como un solo cuerpo, que es lo que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. ¿Ok? A ver, repitan conmigo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando el creyente es nacido de nuevo, cuando es bautizado, bautizado en agua, viene a ser también bautizado por medio del Espíritu Santo,
viene a ser bautizado por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo escoge a este nuevo creyente para ser parte de la iglesia y le da dones, le da regalos y le da funciones dentro de la iglesia. ¿Ok? Así que si tú estás en la iglesia, si ya fuiste bautizado en agua, el Espíritu Santo te bautizó en el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a explicar a qué se refiere eso. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. Por un solo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados. Ahora, ¿qué significa la palabra bautizado? Significa sumergido o estar debajo de. ¿Sí? Por ejemplo, estar debajo del agua. Cuando algo, por ejemplo, una forma como lo empleaban en el griego era como remojar algo. Y me acuerdo siempre siempre que recuerdo eso de remojar, me acuerdo cuando mi mamá lavaba ropa, ¿verdad? Y tenía los baños así y ponía la ropa a remojar, ¿sí? Entonces es como poner algo debajo de, ¿sí? Entonces eso significa el bautismo o estar sumergido. Dice, todos fuimos sumergidos, todos fuimos sepultados, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos recibimos el Espíritu del Señor. Ahora, en Romanos capítulo 12, no sé si lo tengan ahí en sus notas o no, creo que no, ¿verdad? Romanos capítulo 12, si gustan acompañarme ahí en su Biblia. Romanos 12, 5 dice, ahorita lo encuentro, aquí está. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Otra vez. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, y miembros los unos de los otros. En el pasaje que leímos anteriormente dice que no importa tu origen, no importa si eres judío o si eres gentil, si eres griego, si eres mexicano, no importa tu estatus, no importa si eres esclavo o si eres libre, si eres rico, si eres pobre, como seas, dice, todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo y formamos parte de un cuerpo. Sí, formamos parte de un cuerpo. En 1 Corintios también, ahí en el capítulo 12, el versículo 4 y 5 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Repitan esa última frase, y todos miembros los unos de los otros. O sea, yo les pertenezco a ustedes y ustedes me pertenecen a mí. Y así todos nos pertenecemos, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Sí? Y me gusta mucho la ilustración o la analogía que usa el apóstol Pablo acerca del cuerpo. Porque sabemos que el cuerpo no es un solo órgano, sino que el cuerpo tiene muchos órganos y cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Así que tú, si eres parte del cuerpo de Cristo y si has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, eres útil en el reino de Dios. Y Dios te ha injertado en el cuerpo, te ha bautizado en el cuerpo para que puedas servir para la obra de Dios. ¿Ok? Aquí en el cuerpo de Cristo no hay una pieza o un miembro que no sea importante. Algunos dicen que en nuestro cuerpo las muelas del juicio están de más. ¿Nunca le han dicho eso? Que las muelas del juicio, no sé por qué, salieron. El caso es que ahí están de más, ¿verdad? Y por eso muchas veces ya que uno crece se las tiene que sacar, ¿verdad? Porque lo único para lo que sirven es para dar molestias. Bueno, pues sirven para algo, ¿verdad? Para dar molestias. Ahora, yo no creo que alguien diga, pues hermano, yo creo que Dios me hizo la muela del juicio del cuerpo de Cristo. Porque para lo único que sirve es para dar molestias.
Pero cada célula de nuestro cuerpo y cada órgano tiene una función importante. Ahora, ¿cuál es el propósito del cuerpo de Cristo? El bautismo en el Espíritu Santo es para ayudarnos a predicar el Evangelio. El bautismo en agua es para que seamos salvos, lo vimos hace rato. No que el bautismo nos salve, ¿verdad? Algunas personas piensan que el hecho de que ya se bautizaron, ya están salvos. Ya me bauticé, ya me salvé, ya la hice. ¿Me puedo ir? Y pues ya la hice, ya me bauticé. No es así. O sea, el bautismo es una señal de que tú eres salvo, es una señal de que te has arrepentido, es una señal de que en tu corazón está el deseo de seguir a Jesucristo. Entonces, que no le digan, que no le cuenten, ¿verdad? Ahora, y es la razón por la que, o sea, uno no se bautiza como primer paso de obediencia, porque sabemos que en el futuro el Señor nos va a pedir cosas. Nos va a pedir cosas y nosotros tendremos que obedecerle. Entonces el Señor quiere saber si tú estarás dispuesto a obedecerle en este primer paso que muchas veces, hablando del bautismo en agua, que muchas veces no lo entendemos, la gente no lo entiende y pelea con esas cosas, ¿no? ¿Por qué me tengo que bautizar? Que no sé qué, ya me bautizaron. Pero el primer paso de obediencia es el bautismo. Luego el Señor te va a ir pidiendo cosas en tu relación personal con Él, ¿verdad? Algo que debemos entender, que si nosotros no tenemos un compromiso con Dios, si no tenemos un compromiso, como dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Va a ser complicado. Imagínate, si ni siquiera te quieres bautizar, ¿cómo vas a cargar la cruz? ¿Me explico? Entonces, el bautismo en aguas es una señal de que quieres obedecer al Señor. Ahora, el cuerpo de Cristo somos todos. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo somos todos. Ahora, todos hemos sido unidos por el Espíritu Santo para ser uno con Él y trabajar por un fin común, según las diferentes aptitudes y dones que nos ha dado. ¿Sí? Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros, diferentes personalidades, pero somos parte de la iglesia. Tenemos un llamado. El llamado es la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia, Tiempo Nuevo? Y es la visión de la iglesia en general, en todo el mundo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A nosotros nos toca ser discípulos aquí en Estados Unidos, nos toca ser discípulos aquí en Minnesota, aquí en Shakopee. ¿Sí? Es donde Dios nos ha colocado como miembros de la iglesia para llevar y extender el reino de los cielos. Ahora, todos los miembros del cuerpo de Cristo están colocados dentro para funcionar, para trabajar, para servir, para aportar algo. ¿Sí? Dios nos ha dado esa encomienda. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. ¿Ok? Vamos a leer desde el 9, desde el 8. Desde el 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y en el 11 dice, y él mismo constituyó, está hablando del Señor Jesucristo, él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? A ver, repita conmigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Entonces, el que llama es el Señor Jesucristo. Y el que establece y el que unge a una persona le dice, tú vas a ser un apóstol, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un pastor, vas a ser un maestro. Es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo por mucho que quisiera ser apóstol, si Dios me llamó a ser pastor, pues, ¿qué creen que voy a hacer?
pastor, es en la área donde puedo funcionar, es en la área donde Dios me ha dotado. Ahora, vamos a ver lo que sigue, porque lo que sigue es muy importante. Y es algo que debemos entender como cuerpo de Cristo. Porque en muchas iglesias tradicionales, que yo he estado en muchas de ellas, no perteneciendo a ellas, sino conviviendo con ellas, he escuchado términos como, pues ya no tenemos pastor, ya despedimos al pastor, algo así, ¿no? Pues ya despedimos al pastor, vamos a salir a comprar otro pastor. Prácticamente es lo que dice. Entonces invitan predicadores y pastores, ex pastores o pastores de otras iglesias y de repente les gusta a alguien, su forma, su estilo, lo que sea, y lo contratan como pastor, ¿verdad? Y entonces el pastor tiene su salario y tiene sus asignaciones y tiene su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Predicar los domingos, ¿verdad? Predicar los domingos, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos, casar a los casados, a los solteros, si casar a los solteros, y todas esas funciones clericales, y pues tiene su horario de oficina, etcétera, etcétera. Okay. Sin embargo, no es lo que dice la palabra de Dios que debe hacer un pastor. ¿Sí? Y aquí en Efesios capítulo 4 nos habla de las especificaciones del trabajo de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor y maestro. ¿Okay? Efesios 4, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar, capacitar, entrenar, adiestrar, corregir, disciplinar. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En las iglesias tradicionales son los pastores los que hacen el trabajo, son los pastores los que hacen el ministerio, son los que visitan enfermos, son los que, etcétera, etcétera, son los que predican, son los que enseñan, sí, porque ellos son los que fueron al seminario, ellos son los expertos, son los teólogos. Sin embargo, aquí lo que nos está diciendo es que el trabajo del pastor es perfeccionar a los santos, perfeccionar a los creyentes, capacitarlos, entrenarlos, para que sean ellos los que hagan la obra del ministerio. Pues no tiene chiste. Nosotros que le estamos pagando al pastor y resulta que a nosotros somos los que vamos a trabajar. Es una mentalidad completamente diferente a lo que tradicionalmente muchas iglesias llevan a cabo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, estos ministerios es para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestro trabajo es equipar a los discípulos, es entrenarlos. Y lo que estamos haciendo aquí nosotros es equiparlos a ustedes para que lleguen a hacer después su ministerio, para que hagan su trabajo en la obra de Dios. ¿Sí? A mí me gusta que de repente me digan, fui a orar por tal persona, fui a visitar a tal. A mí me encanta oír eso. ¿Sí? En lugar de que me digan, pastor, ¿puede usted ir a orar por la persona? ¿Qué cree que me gusta más? ¿Qué cree usted que me gusta más? ¿Qué cree que pues, este hombre no quiere trabajar? No es eso. Lo que quiero es que desaten su potencial, que desarrollen el potencial, las capacidades y los dones que Dios les ha dado. Cuando de repente me dan buenas noticias o sorpresas, estamos orando, hemos estado orando por tales personas, nos llamaron para que fuéramos a orar, eso a mí me llena mi corazón de alegría. ¿Sí? No tiene que ir el pastor a hacerlo todo. Entonces, ustedes están siendo capacitados para que desarrollen sus dones, los dones que Dios les ha dado. ¿Sí? Este es el objetivo de esta academia y eso es lo que vamos a hacer.
Muy bien, dice más adelante en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice el 14, ¿para qué sirven todos estos ministerios? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En otras palabras, el ministerio o el trabajo de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es ayudar a los creyentes a estar sólidos, estar firmes en su fe. Y no sean niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Zarandeado, ¿sí? Fluctuante. Ese es, un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa, ¿verdad? Y Dios, perdón, indeciso, ¿sí? Indeciso. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Hasta dónde íbamos a leer? Hasta el 16. Esto es Cristo. Dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Ese es el propósito. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me gusta la palabra coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? ¿Qué es un ligamento? Es una coyuntura aquí. Todas las uniones son coyunturas, ¿sí? Y están unidas por ligamentos, ¿verdad? Y hay entre los huesos hay como unas esponjitas, ¿verdad? Que no permite que roce hueso con hueso, porque imagínate, si roza el hueso con el hueso, es un dolor que no te lo aguantas. Entonces, hay gente en el cuerpo de Cristo que son así, que son coyunturas, o sea, que son ligamentos. ¿Cuál es la capacidad que tiene un ligamento? Tiene la capacidad de ser flexible, de reestirarse, ¿sí? ¿Sabes? Hay gente en el cuerpo que son muy rígidos en muchas formas de ser su postura, su posición, pero si lo unes con otra persona, saltan chispas. ¿Y que no son del cuerpo? No, sí son del cuerpo. Pero el detalle es que necesitamos que haya gente que sean ligamentos. ¿Qué hace un ligamento? Conecta un miembro con otro. Y su flexibilidad hace que el cuerpo camine, ¿sí? No se dañe, no se lastime, ¿sí? A lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado ser ligamento, ¿verdad? Meter la paz, ¿verdad? Ser flexible, ceder, ¿sí? Y eso es de grande honor, de grande honor. Dice, gracias a las coyunturas, dice, está unido por las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente. Dice, que recibas, dice, para que, según la actividad propia de cada miembro. Yo conozco pastores que son difíciles. Ahora que vino el apóstol, el pastor de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Acero, el pastor Acero. Salimos a comer con ellos y estábamos hablando de otros pastores, no criticándolos, hablando de otros pastores y hablando de sus ministerios. Y la verdad, hablábamos de una persona que Dios lo usa increíblemente, pero tiene un carácter de los 1000 demonios. Perdón que esa palabra no debía haberla usado, ¿verdad? Pero tiene un genio y que nadie se lo aguanta. Y nosotros lo hemos visto. Y de verdad, tiene un genio. Ustedes no lo aguantarían como pastor. Pero los frutos de su ministerio, su llamado y las cosas en las cosas que Dios lo usa son increíbles. Y nos dice este pastor Acero, dice, si ustedes quieren romper espiritualmente aquí, traigan a esa persona aquí.
Traigan para que Él ore y desate. O sea, donde quiera que Él va, hay bendición. Dice, nomás que se van a tener que aguantar con su carácter. Si fuéramos inmaduros, yo diría, ese no es un hombre de Dios. ¿O no? O sea, yo fuera un inmaduro, yo diría, por ese genio que se carga, por ese carácter que se carga, demuestra que no es un hombre de Dios. No, no es un hombre de Dios. Lo es. Hay evidencia de que lo es. Pero necesita tener a alguien a su lado que sirva de ligamento, flexibilidad. ¿Sí? Y vemos personajes en la Biblia que eran así. No tenían gracia ni paciencia con la gente. La Biblia habla, por ejemplo, de Eliseo. Eliseo lo menciona como un profeta de Dios, pero unos muchachos se burlaron de él porque estaba pelón. Dijeron, ese pipelón. ¿verdad? Y le gritaron, se burlaron, y Eliseo los maldijo, y salieron unas lobas del bosque, osos, y los mataron a los chavos. Y dice, ¿qué es eso? O sea, los hombres y las mujeres y los creyentes tenemos nuestras personalidades y Dios nos usa a pesar de eso y somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? No todos son tan dulces como su pastor. No crean eso. ¿Verdad, mi amor? O sea, cada personalidad, cada persona tiene su propia función. ¿Verdad, Isaí? ¿Y qué? ¿Todos tenemos que ser iguales? No, somos diferentes, pero hemos sido bautizados en ese mismo cuerpo y somos útiles todos en el reino del Señor. Dice, existe dos tipos de crecimiento, el individual como persona. Yo como persona tengo que ir creciendo en el Señor, pero también el del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, debemos buscar que el cuerpo de Cristo crezca hasta que esté totalmente formado, pues las Escrituras nos enseñan que debemos anunciar el Evangelio hasta que Cristo vuelva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros preocuparnos? Necesitamos preocuparnos porque más personas conozcan el Evangelio, predicar la palabra de Dios, enfocarnos siempre a estar ganando más personas para Cristo y a estar formando los discípulos. Los ganamos y los formamos, ganamos y formamos, ganamos y discipulamos discípulos. Porque Dios se complace en ganar a las almas. Para eso vino, para eso es el Evangelio, para alcanzar a las personas. Ahora, muchos tienen otra mentalidad, dicen, en la iglesia somos poquitos, pero todos bien consagrados, todos bien santos, todos bien unidos. Suena bonito, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que extendamos la red. Dice la Escritura, Jesús usó varios ejemplos. Dice que el reino de los cielos es como una gran red que es lanzada en el mar. Y luego dice, sacan los peces. Y los peces y los pescadores se sientan a sacar, a ver qué es lo que trajeron, ¿verdad? Y algunos de esos peces dicen, no, este no, lo tiran este no, sí está bien espinoso, este no. ¿Sí? Entonces recogen y escogen lo mejor. Entonces, ¿qué te dice eso? Que nuestra función es tirar red. Y el que llegó y lo recibimos y gloria a Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, recuerde que estamos en esta academia de obreros. No es una academia de oyentes, no es una academia de estudiantes, no es una academia de teólogos, no. O sea, la idea es formarlos a ustedes como obreros para que sirvan en el reino de Dios. Descubran sus dones, descubran sus capacidades, descubran en qué área puede Dios usarlos y así puedan servir a Dios en el área donde ustedes puedan funcionar. ¿Sí? No los vamos a poner a hacer algo que no puedan hacer o algo que los ponga, que los estrese. Aunque como quiera, los van a estresar.
Sí. Dice ahí mismo en sus notas, dice, Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno. Sin embargo, debemos comprender que que somos un mismo cuerpo. Realizamos una misma función, anunciar el Evangelio a toda criatura. Por eso todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Ahora, el Espíritu Santo nos hace uno. Esa es la maravilla del Espíritu Santo. Que Dios nos une en el cuerpo de Cristo y que con todo y nuestras imperfecciones, de ahí, imagínate el Señor sacar la novia de Cristo de todos nosotros. ¿Sí? Que nos hagan de cuenta que nos agarró, nos pone en una licuadora y nos muele y ¡pum!, de ahí sale la novia de Cristo. ¿Sí? Hay gente en la iglesia que a veces te cae gorda, te cae mal. ¿Sí? Actitudes inmaduras. Pero con todo y eso somos miembros del mismo cuerpo. ¿Sí? Y todos somos necesarios. Entonces el Espíritu Santo nos hace uno. Dice, al ser salvos, el Espíritu Santo nos toma y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 12, versículos 12 en adelante. Dice, habla sobre la importancia de cada miembro en el cuerpo y nos hace ver 4 puntos importantes. 12 versículos del 12 al 31. ¿Ok? Dice así. Así que como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen, dice, siendo muchos, otra vez, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice el 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice más, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Lo primero que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no debes menospreciarte. No te debes menospreciar. Porque no soy pastor, no soy del cuerpo. Porque no predico, no soy del cuerpo. Porque cuando predico se duermen, no soy del cuerpo. Porque no toco la guitarra, no soy del cuerpo. Porque no enseño con los niños, no soy de la iglesia. ¿No? O sea, Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones, diferentes capacidades. Yo veo en mis hijos son 5 y cada uno es diferente. Y cada uno tiene diferentes capacidades. Y cada uno tiene diferentes dones. Así pasa también en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dotado a cada uno con diferentes dones y no tengo que menospreciarme. ¿Sí? Oh, yo soy un pastor de una iglesia pequeña. Oh, yo quisiera es que no puedo ser una iglesia grande. No, eres pastor. Acepta eso, no te menosprecies. ¿Sí? No te menosprecies porque quisieras ser algo más grande a tus ojos, ¿verdad? Es que si yo no soy apóstol, yo no estoy en el cuerpo. Es que si yo no soy profeta, no estoy en el cuerpo. No, tenemos que aprender a no menospreciarnos. ¿Okay? Ahora, número 2, ¿dónde me quedé? En el 18 dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Imagínate qué pensarías tú si vieras una cabeza rodando. Ya llegué a la iglesia. Dejé allá el cuerpo, no lo necesito. Todos nos pondríamos como bien espantados, ¿no? O sea, otra cosa importante aquí en el número 2 dice, ahí en sus notas, dice, debemos estar contentos donde Dios te puso y hacer con excelencia lo que te encomendó a realizar. No donde quisiera estar. Claro, tengo que anhelar, ¿verdad? Ser fructífero. Pero en lo que Dios me hizo, en lo que Dios me puso, ¿sí? Tengo que estar contento, tengo que estar feliz de realizar una obra para Dios y lo tengo que hacer de la mejor manera, de la mejor actitud. Por ejemplo, si lo que a mí me toca hacer es tocar un instrumento, o enseñar con los niños, o limpiar la iglesia, o sea, tengo que hacerlo para el Señor y lo tengo que hacer de la mejor manera. Tengo que competir conmigo mismo en este sentido, en el sentido de que tengo que seguir creciendo y seguir superándome y tener la mejor actitud y hacer las cosas con mayor excelencia para la gloria de Dios. Y eso me va a ayudar a que el Señor me promueva. Pero dice la Escritura, si no soy fiel en lo poco, ¿cómo espero que Dios me ponga en lo mucho? Si te confían una tarea y con esa tarea que te confiaron eres irresponsable, no le tomas ¿cómo se dice? La importancia de vida y todavía estás anhelando, es que este trabajito es muy poquito para mí, yo quisiera algo mejor, quisiera figurar en otra cosa más grande, allá quisiera estar en la plataforma. Es que si en lo poquito no podemos confiar completamente en ti, ¿cómo te podremos confiar algo más grande? O cómo no tanto nosotros, porque el que promueve es Dios, ¿verdad? Entonces, debo estar contento. Y otra cosa que lo acabamos de leer, no debo menospreciar a otros. No debo menospreciar a otros. La cabeza no le puede decir al cuerpo, a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Hasta más apestan. ¿Ah? No los necesito. Pues yo soy la cabeza. Yo soy más importante. No, nos necesitamos todos. La cabeza cumple una función, los pies cumplen otra función, la mano cumple otra función, el ojo, la vista cumple una función. Ahora, todos somos importantes, todos somos necesarios en el cuerpo. A ver, diga conmigo, soy necesario. Ahora dígale a la persona que está a su lado, eres necesario. Ahora dígale de esta forma, me eres necesario. Me eres necesario. ¿Sí? Hay ministerios en la iglesia que figuran, que son muy, muy sobresalientes. Por ejemplo, cuando nuestra hija Suri estaba aquí, yo oía mucha gente que decía, ay, qué bonito canta y que no sé qué. Y sí, tiene una gracia, tiene un don y figuraba su don, sí, brillaba su don, ¿sí? Pero les voy a decir una cosa, hay otros ministerios que no se notan, que no se ven, pero que son igual de importantes o aún más. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les han chuleado sus ojos? Ay, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ¿sí? O tu cabello, o tu estatura, o tu voz, ¿alguna vez les han chuleado? ¿Sí? No quieren decir. Sí, ¿no? Son cosas visibles. Mira qué bonita sonrisita tienes. Mira, se te hacen los hoyitos. Ay, qué bonito, ¿no? Sí, ay, qué bonitos dientes. Mira, todos blanquitos, todos así, derechitos, ¿no? Y saben que es importante. Pero tú puedes vivir chimuelo. ¿O no? Tú puedes vivir chimuelo, puedes vivir pelón. Pero hay miembros en el cuerpo que son mucho más importantes que tus dientes, mucho más importantes que tu cabello, que el color de tus ojos.
Por ejemplo, un riñón. ¿Alguna vez te han dicho, qué hermoso riñón tienes, qué bárbaro? ¿Sí? Oh, en ese intestino grueso, el páncreas, ¿sí? El estómago. Wow, qué chulo estómago. Nunca te dicen algo así. Pero te aseguro que sin un pulmón, sin el páncreas, con un intestino perforado, no puedes vivir. No puedes vivir. Y a veces en la iglesia pasa eso. Hay personas que vemos que hermosean la iglesia, pero hay cosas que podríamos prescindir de ellas. Pero hay otras cosas que son vitales. O sea, hay gente que en lo oculto, que en lo secreto, que sin las pantallas, sin la promoción, sin el reconocimiento de la gente, hace funciones y trabajos dentro de la iglesia que son vitales y que ayudan para que la iglesia siga adelante. ¿Sí? Entonces, a lo mejor Dios a ti te ha llamado a hacer una función de esas, secreta, íntima, ¿sí? Que nadie la nota, ¿sí? Que nadie se da cuenta. Y podríamos ahorita mencionar nombres, ¿no? De personas que hacen cosas. Por ejemplo, mi mamá, que es una mujer que intercede, a personas que hacen trabajos que a lo mejor nunca los vas a ver predicar aquí arriba, pero son tan importantes como el que predica acá arriba. Así es como debemos vernos. Todos somos importantes y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No te menosprecies, no te menosprecies. Quédate o mantente alegre con lo que Dios te ha puesto a hacer para su obra. Y otro dice, no menosprecies a otros. Ahora, más adelante, ¿dónde nos quedamos? En el versículo 22. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Dice el 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por ejemplo, las mujeres se ponen un arete aquí, en el lóbulo de la oreja. ¿Qué tan bonito es el lóbulo de la oreja? Pues no es la gran cosa. Pero aquí, en esta parte del cuerpo, le ponen aretes y no sé qué tanto se cuelgan, ¿sí? Y tratan esta parte que no tiene gran función en tu cuerpo y lo adornas, ¿sí? Y a veces así sucede en el cuerpo. Dios le da honor a los que necesitan honor, pero los que no necesitan honor a veces pasan desapercibidos. Y eso es para que haya equilibrio, para el que le tocó poquito, de todas maneras se sienta parte y sienta contento. Ahí está el lóbulo de la oreja, ay, qué feliz soy, qué contento soy, ay, ¿qué cumples? ¿Qué función cumples? No es una función de vida o muerte, pero sí hermosea a una mujer. ¿Sí? Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y así sucede en el cuerpo de Cristo. 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es lo hermoso del cuerpo de Cristo, que todos se preocupen los unos por los otros. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Alguna vez te has pegado en el dedo chiquito del pie? ¿Qué tal se siente? Te duele hasta el alma. ¿Sí? Y uno dice, ¿yo puedo vivir sin ese dedo? ¿Yo puedo vivir sin el pulgar del dedo? No. O sea, todos somos importantes y somos necesarios. Dice, ¿en dónde me quedé? Ay, perdón que siempre. 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Miren todas las clases de dones que hay aquí. Que dice apóstoles, trajo apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. Uno puede decir, oye, pues aquí los meros buenos son los profetas o los apóstoles, ¿no? O los que predican, o los que hacen milagros. Oye, pero el que cuenta la ofrenda, el que hace los pagos, el que lleva el récord de las finanzas. No, ese no es tan importante. No, todos somos importantes. Todos somos importantes. El que administra. Y luego dice, los que tienen don de lenguas. Esos escandalosos me caen regordos. Ahí siempre están hable y hable en lenguas. Pues todos estos también son importantes en el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. Y mire la pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Qué sería de una iglesia donde todos serían apóstoles? Yo le digo lo que pasaría. No existiría. No existiría. ¿Son todos profetas? ¿Qué tal si todos fueran profetas en la iglesia? Tampoco existiría. ¿Todos maestros? Híjole, peor. Dice, ¿hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y todos sabemos que ese camino más excelente, en 1 Corintios 13, que nos habla acerca del amor. El amor que es el vínculo perfecto, es lo que nos une perfectamente. Si ya no entiendo a mis hermanos, esos que oran y que gritan y que atan demonios y que no sé qué atan y desatan y que hablan en lenguas y profetizan. A mí eso no me entra, no me cabe, pero el amor hace que aún podamos amarnos y respetarnos. Yo no, esos hermanos que se ven todos apagados, ni cantan, ni levantan las manos y oras por ellos y nunca se caen, ¿verdad? Oras por ellos y nunca lloran, ¿no? Oras por ellos, parece que no sienten nada. Somos un cuerpo. ¿Qué te pasa? Somos un cuerpo. Todos somos importantes en ese cuerpo. ¿Sí? Todos somos importantes en ese cuerpo. Ahora, ¿dónde me quedé? El número 4 dice, preocúpate por alguien más. Y que alguien más se preocupe por ti. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Lo que a uno le pasa, a mí me pasa. Si alguien sufre, yo sufro. Si alguien se alegra, yo me alegro. Eso es lo que sucede en el cuerpo de Cristo. ¿Alguna persona se siente mal cuando tiene hambre? Mi esposa, yo sé que ella sí, se pone de malas cuando no le ha entrado nada sustancioso a su estómago. ¿Sí? Pero cuando ya comió, está tan feliz como siempre, ¿verdad? Como siempre, feliz. Qué maravilloso es el cuerpo. En Romanos capítulo, ¿qué? 12. Vamos a verlo rapidito. Romanos capítulo 12, versículos del 3 en adelante, solo lo vamos a leer. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura o con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Puedo aceptar eso? Sí, es sencillo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Sí? Cuando fuimos a España, estuvimos en 2 iglesias y
Y una de las bendición que Dios nos dio al estar en esas dos iglesias es que en una yo prediqué. Cuando yo terminé de predicar, estaba orando y le pedí a mi esposa que viniera a orar, y que viniera a orar y que diera una palabra. Entonces, cuando invito a mi esposa a pasar, ella empieza a orar y luego le pide permiso a los pastores. ¿Les puedo dar una palabra de parte de Dios? Y sí. Y le dijeron, sí, adelante, denle la palabra. Y los españoles. Y empezó a darles una palabra profética. Y Y dice el Señor esto y esto y esto. Y no se preocupen por esto y por esto y por esto. Y a toda la iglesia. Es una iglesia grande allá. Cuando terminamos la reunión, los pastores vienen y le dicen, esa era la palabra que estábamos deseando, esa era la palabra que estábamos necesitados. Pareciera que han estado aquí viendo las situaciones que hemos estado viviendo como iglesia. ¿Por qué puede? Y yo siempre le digo a mi esposa, tú tienes que profetizar más. Tú tienes que profetizar más. Porque Dios te ha dado ese don y para ti es bien fácil hacerlo. Para ella es bien fácil. Es más, ahorita si quieren la pongo aquí, sí, para que les profetice. Y es así de fácil, es facilísimo. Cuando tienes un don, no luchas, no batallas. En otra iglesia que también visitamos, estaba la adoración y en el tiempo de la adoración una señora se levanta, que no es común, de verdad no es común, no pasa aquí en la iglesia, no pasa. Pero estábamos en la adoración y una señora se levanta y le empieza a levantar la voz en lenguas y hable y hable en lenguas, hable y hable en lenguas. Pues a mí no me molesta, pero bueno, así quedó. Estuvo hablando por un buen rato, pero eso les digo, no es común, no es normal, no se ve, no es común. Cuando nos invitan a dar un saludo, entonces pues yo les doy el saludo y todo. Entonces mi esposa pasa y va a dar el saludo y les pide permiso a los pastores. ¿Me permiten dar una palabra? Los pastores, sí. Pues les voy a interpretar lo que esta mujer dijo en lenguas. Y dijo esto y esto y esto y ta. Y los pastores estaban de rodillas llorando porque era exactamente la palabra que ellos necesitaban escuchar. Y uno dice, gloria, qué maravilloso. Es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es el cuerpo de Cristo. Ahora, si Dios te ha dado un don de esos, ¿sabes qué tienes que hacer? Usarlo. Usarlo. ¿Por qué? Porque va a bendecir al cuerpo de Cristo. Lo va a bendecir, va a edificar el cuerpo de Cristo. Y todos los dones que tú tengas, a lo mejor no son de ese tipo de dones espirituales, pero es otro don. Úsalo porque ese don va a bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Dónde me quedé? En el 7. Gracias, Isaí. Dice, pagad a todos lo que debáis. Digan amén. Al que tributo, tributo. Al que respeto, no, estoy en el, me cambié del pero también estuvo buena esa. El 7, 12:7 dice, si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. O sea, Dios te dio la enseñanza, enseña. El que exhorta o el que enseña o el que predica, dice el que exhorta en la exhortación, el que reparte, el que da, el que es generoso con liberalidad, el que preside o el que dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué está diciendo? Si tú identificas cuál es el don que Dios te dio, hazlo. Hazlo. Practícalo. Úsalo. Ponlo al servicio de los demás. Porque es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios que no somos todos profetas, ni somos todos pastores, ni predicadores, pero todos tenemos diferentes dones que podemos usar para edificar la iglesia. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos
los unos a los otros. ¿Se dan cuenta de la importancia del amor? El vínculo perfecto, lo que nos une es el amor. A veces no entiendes a los hermanos, no los entiendes, de verdad, no los entiendes. Y dices, ¿pero por qué son así? ¿Qué les pasa? Pero el amor es lo que hace que podamos compartir con ellos, que podamos convivir con ellos, ¿verdad? Dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 11. Entonces, el amor, dice, debe existir entre nosotros. La evidencia de que somos un mismo cuerpo no solo es la función que realizamos o los dones que tenemos en común, sino el amor que debe haber entre nosotros. O sea, la evidencia de que somos un cuerpo es el amor. Y aquí vamos a leer 3 versículos. Dice nosotros, 1 Juan 3, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Okay? 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal o al amor de hermanos, no tenéis necesidad de que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mira, la iglesia puede tener increíbles dones, poderosísimos dones, así como de milagros y de profecía y todo ese tipo de dones impresionantes que da el Espíritu Santo. Pero si no hay amor, de nada sirve. Ahora, podemos ser una iglesia sin esos dones espectaculares, pero si hay amor, eso nos dará favor y gracia. Porque ¿cuál es la necesidad más grande del mundo? El amor. Y si encuentran una iglesia donde hay amor, donde hay respeto, donde hay cariño, donde vivimos unidos en comunidad, la gente va a querer estar ahí. ¿Sí? Dice 1 Juan 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es una contradicción, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que usted puede hacer con los que ve lo que es capaz de hacer con los que no ve. ¿Okay? Entonces, terminamos la lección. ¿Preguntas?